Hola, soy José Gémez de www.arquitectos.es, arquitecto, y quiero enseñaros hoy un pequeño tutorial, demostración de unos objetos GBL que estoy realizando yo mismo. Lo primero que tenemos que hacer, con cualquier objeto GDL, es cargar la biblioteca donde se encuentre. En este caso, yo la biblioteca la tengo ahora mismo temporalmente en el escritorio, ¿no? Y añadimos, en caso de que vosotros os descarguéis los archivos en otro sitio, pues siempre recordad que tenéis que cargar la carpeta o la biblioteca en el administrador de bibliotecas para que esté activa, ¿vale? El primer objeto que os voy a enseñar lo podemos añadir desde objeto, igual que cualquier otro objeto, y nos vamos en este caso a la biblioteca que yo tengo temporalmente. Y dentro de aquí, pues veis, hay una serie de objetos, y el primero que os voy a enseñar ahora mismo temporalmente o provisionalmente tiene el nombre de azulejo, y es un objeto para realizar azulejos, una repetición de placas en cualquier sitio, ¿no? En principio activamos el objeto, veis, aquí ahora explicaré un poco cómo funcionan estos parámetros. Y lo ideal es en los métodos geométricos de introducción, pues usar el girado con la, con la posibilidad de poner la diagonal, ¿no? ¿Veis? Ponemos el largo y el ancho y automáticamente, si nos vamos ahora a la perspectiva 3D, pues veis, el objeto lo que nos crea es una serie de bloques, de elementos, con dos materiales que por defecto se pueden cambiar. Vamos, en principio se cogen estos dos, pero podemos elegir los que nosotros queramos. Y como veis, nos va cambiando y automáticamente nos va a cambiar. Las utilidades que tiene el objeto pues son muchas, desde por ejemplo crear una especie de aplacado delante de cualquier. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos un muro y queremos poner una especie de aplacado, no en todo el muro, sino en una parte del muro. Pues aquí podemos, cambiando las dimensiones, claro está, ¿veis? Pues tenemos nuestro muro y nuestro objeto GDL, que en este caso nos va a hacer como un aplacado. Imaginaros que esto es una pared de cualquier cosa. Y vamos a poner, por ejemplo, una pintura blanca, y sobre la pintura blanca pues hemos puesto una especie de aplacado de piezas. Vamos a ponerlo un poco más para que veamos mejor en funcionamiento las utilidades que puede tener. Por ejemplo, vamos a meter una cama, simplemente para que veamos el funcionamiento. ¿Veis? Y esto nos puede hacer pues, una especie de aplacado o de decoración. Si os dais cuenta, pues se puede estirar en altura. Igualmente en las otras dimensiones lo podemos estirar. Dentro de las opciones tenemos para poder cambiar el tamaño de las piezas. Por ejemplo, si queremos un aplacado más horizontal, pues podemos poner un aplacado en horizontal. Incluso podemos elegir una especie de madera, imaginaros. Vamos a ver, madera vertical, por ejemplo. Y otra especie de madera clarita, ¿veis? Y podemos crear una especie de damero para el cabecero de la cama. El ancho de la junta es
también configurable, es decir, que podemos separar y veis, ya empieza, digamos que lo que es una pieza simple empieza a tener mucho más juego, ¿no? Vamos a poner la sombra para que se vea un poquito mejor. ¿Veis? Esto, por ejemplo, con una, si en vez de tener este objeto GDL inteligente, digamos, estuviéramos usando una textura como la que tiene en este caso el suelo, que es una trama fija, pues no podríamos, digamos, ver en tiempo real las distintas soluciones de acabados que podemos dar con este objeto GDL. Igualmente, como es configurable, pues podemos hacer, por ejemplo, imaginaros uno de los dameros, de las piezas, que sea vidrio, con lo cual el vidrio, como dentro de la información del objeto GDL está que no proyecte sombra, pues tendríamos, por ejemplo, un efecto de piezas alternativas como si aquí no hubiera pieza, ¿no? Esto, pues igualmente en planta, o sea, perdón, en sección y en alzado, pues nos va a dar una serie de juegos bastante interesantes, ya que, por ejemplo, si cambiamos las propiedades de esta sección y la ponemos visualización de modelo, poner color sombreado aquí y sombra, ¿veis? Pues cambia bastante, ¿no? De tener un fondo a poder jugar con todas las posibilidades que nos da. En planta, si os dais cuenta, a escala 1:100 tenemos una doble línea, pero si cambiamos a escala 1:50, pues automáticamente nos sale el despiece. Es sensible a la escala de planta. ¿Veis? Podemos jugar con las piezas y crear formas bastante interesantes que no tienen por qué ser solo azulejos. Podemos ver, por ejemplo, aquí simplemente el hecho de apilarlo pues nos da bastante juego para crear bastantes formas para decorar bastante interesantes. Esto podemos poner, por ejemplo, que sea muy pequeñito y ponerle, y tendríamos una especie de bloque de madera, por ejemplo, en este caso. Este objeto, lo bueno que tiene es que, como es un objeto como tal, pues podemos ponerlo en cualquier situación, nos va a servir de una especie pues de máscara, por así decirlo, para ponerlo donde queramos, ¿no? Más uso interesante, si cogemos, por ejemplo, el alto de la pieza, ponemos un valor muy grande, ¿veis? Pues automáticamente lo que nos ha creado es, en vez de tener una serie de piezas, pues tenemos una serie pues de columnas hacia arriba, ¿no? Si cogemos, por ejemplo, y le ponemos vidrio azul, pues podemos simular que son una serie de uglas, de piezas de vidrio. Y aquí, pues igualmente, si ahora la separación nos parece un poco grande, pues podemos cambiarla y tendríamos pues una especie de uglas, ¿no? de bloques de vidrio que nos pueden servir tanto para decorar como para hacer separaciones entre espacios o ya lo que vosotros veáis. Este, digamos, es el elemento matriz, ¿no? Con el que ahora, siguiendo, digamos, el desarrollo de esta pieza, pues he ido creando unos objetos más complejos. El siguiente objeto que vamos a ver, pues lo voy a poner aquí. Es bastante más interesante. Vamos, este yo creo que tiene bastante juego, pero
Lo interesante de este es que está creado no como un objeto independiente, sino como un acabado de muro. Entonces, tenemos que tener dentro de diseño, extra de diseño, tanto los accesorios como el asistente de interiores. Y ahora nos vamos a ir a un accesorio de muro. Yo lo tengo aquí en un atajo en la barra y lo elegimos. Nos venimos aquí, donde tenemos los objetos y voy a coger este por defecto, el aplacado, y veis, os sale aquí una especie de accesorios, o sea, de opciones, donde igualmente que antes tenemos alto de pieza, ancho de pieza, el ancho de la junta, la profundidad que tiene la pieza y los materiales. Vamos a coger los materiales para que se vea desde primera hora. Mármol negro, mármol rosa, por ejemplo. En principio vamos a dejarlo tal cual. Tenemos que tener, como veis, un muro señalado. Con el muro señalado elegimos hacia donde queremos el aplacado. Y veis, si nos vamos ahora a nuestra perspectiva, pues automáticamente nos ha creado un despiece igual que hemos visto antes, de aplacado, de piezas cerámicas o de lo que sea, siguiendo el ancho, el tamaño que le hemos dado, ¿no? Vamos a poner esto, vamos a ponerlo blanco para que se vea sobre el fondo. ¿Veis? Igualmente, ahora si nos vamos a planta, vamos a llevarnos esta sección aquí para verlo. Y un poquito. ¿Veis? Tenemos nuestras nuevas piezas con sus colores. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Pues imaginaros que el alto de la pieza le damos 0,6 y el ancho de pieza 0,24. Empieza a calcular y depende del ordenador si es interesante, si tenéis que tener precaución de no sobrecargar y crear infinitas piezas, ¿no? Porque cada pieza tiene sus sombras, por ejemplo, en este caso. ¿Veis? Pues esto tiene el tamaño de un azulejo, de un ladrillo, y si le ponemos dos pinturas cercanas al color del ladrillo, pues podría ser una especie de ladrillo no trabado, sino simplemente en horizontal. Esto por sí es bastante interesante porque todos los alzados, todas las secciones podemos tener, digamos, las piezas en verdadera magnitud y que se corresponden con el modelo físico, ¿vale? Pero lo realmente interesante es, ahora lo vamos a ver, es que al estar vinculado a un muro, este accesorio de muro, si yo desplazo el muro y lo hago más pequeño, automáticamente se alarga con el muro. ¿Veis? Si yo cojo el muro y lo alargamos, pues se alarga. Y más interesante aún, si nosotros insertamos una puerta de la que sea, pues automáticamente el objeto, como es inteligente, se recorta con la puerta. Esto, pues la verdad es que nos da una flexibilidad a la hora de insertar cualquier trama de estas, pues bastante interesante. Por ejemplo, podemos poner también una ventana, ¿vale? Y veis, automáticamente la ventana recorta nuestro accesorio, ¿no? Nuestro muro. Esto, por ejemplo, en este caso, pues ya podemos imaginaros que esto es una placa de piedra, ¿no? Que tiene por ejemplo, aquí
separación a lo mejor, pues si es una pieza, lleva una serie de piezas por detrás para cogerlo, pues se puede poner un poquito más grande la pieza y como veis en el fondo aparece la pared, todo tal como sería realmente. Si nos vamos igualmente de nuevo otra vez a la sección, pues veis, las secciones pues ganan, tanto algunas secciones y alzados ganan muchísimo porque el modelo es casi real, ¿no? También aquí podemos controlar la profundidad de la pieza. Es decir, si vemos que la pieza, queremos que el bastidor sobresalga sobre la pieza, pues en este caso le damos un poquillo menos de profundidad y tenemos. Y recordaros que siempre que automáticamente, si nosotros movemos una puerta, nuestro objeto recorta automáticamente. Si, como habéis visto en sección, hay veces que al mover el objeto no se mueve, lo único que tenemos que hacer es irnos al modelo 3D, se actualiza y cuando volvamos aquí, pues debería de actualizarse. ¿Vale? Este objeto tiene otro compañero, por así decirlo, que es el mismo, digamos, una versión de este mismo objeto. Seleccionamos el objeto de nuevo, nos vamos a accesorios de muro y en vez de coger aplacado muro, vamos a coger aplacado muro al tres bolillos. Funciona exactamente igual, solo que en este caso, pues tenemos que elegir hacia dónde queremos que salga, ¿vale? Las piezas están al tres bolillos, están, digamos, en diagonal. Podemos coger y ponerlo 0,7, 24. ¿Veis? Y ahora sí que nos imitaría un ladrillo propiamente dicho. Vamos a cogerlo mejor con pintura. Ya no tenemos que elegir los materiales que esos ladrillos que imitan, digamos, el yaqueado, porque el yaqueado ya está realmente en la pieza, ¿no? Ahora cogiendo, ¿veis? Simplemente dos colores, pues la pieza queda perfecta, ¿no? Y si nos vamos a las secciones, pues gana un montón el realismo. ¿Veis? Vamos a... Parece que ha fallado. Esto, digamos, hemos visto el objeto que es inteligente asociado a muros y yo creo que más interesante aún es que nosotros hagamos una estancia, una especie de una habitación perfectamente. En esa habitación pues habremos calculado una superficie, una zona, vamos a dejar en principio la etiqueta tal cual y podemos hacer un accesorio de interior, ¿vale? Un accesorio de interior, en vez de vamos a coger accesorio de muro y dentro del accesorio de muro nos vamos a la biblioteca que he creado y nos vamos al objeto aplacado. Igualmente podemos elegir tanto el material, el alto de la pieza, el ancho, son las mismas opciones. Le damos OK, ¿veis? Y automáticamente nos ha creado un aplacado en todo el perímetro. Si yo ahora, por ejemplo, vamos a hacer un corte por aquí. ¿Veis? Nos crea un despiece con igualmente de este aplacado o de este, y igual que antes, si nosotros ponemos una ventana, por ejemplo, y una puerta,
pues no se actualiza automático, hay que actualizarlo manualmente. Seleccionamos la zona, le damos a actualizar accesorios interiores, ¿vale? Y si nos vamos a la perspectiva, pues veis automáticamente se ha recortado la puerta, la ventana o lo que sea. Una de las cosas que podemos hacer, como dije antes, por ejemplo, podemos imitar una especie de U-Glass, ¿no? Si queremos ponerlo así, vamos a verlo, ¿veis? O simplemente puede ser una pieza de madera, un chapado de madera, ¿vale? Lo bueno, lo que os quería explicar es que esto, a pesar de recortar con las puertas y las ventanas, podemos apagar la capa de los muros y mantener ese aplacado que automáticamente ha recortado puertas y ventanas, ¿no? Y digamos que es una pieza que nos va a dejar, imaginaros que queremos un muro que solo sea de uglar, ¿no? O de estas piezas de lo que sea, y queremos tener ventanas y queremos tener, pues una de las maneras que podemos hacer es crear una especie de, o sea, crear este muro o llevarlo a una capa oculto, una capa que creemos de oculto, ¿ok? Y desactivar esa capa, con lo cual se nos va a seguir viendo el resto de muros, y donde tendríamos aquí el muro, pues se nos ha quedado nuestras piezas de ULA o de... ¿vale? Igualmente tenemos aquí las mismas opciones. Imaginaros otro caso, o sea, otra de las opciones que tiene es que si nosotros ponemos un muro, perdón, no un forjado, nos vamos aquí, pues estamos viendo, ¿vale? Y si nos vamos aquí, pues estamos viendo. ¿Veis? Esto, por ejemplo, para imitar ugla o, como he dicho, o piezas de madera o lo que sea, la verdad es que da mucho juego. Si tuviésemos, por ejemplo, a partir de nuestro forjado, tuviésemos una capa de acabado, por ejemplo, puesto con el asistente de interiores, nos permite hacer un corte con la solería. Si, digamos, si tenemos 10 centímetros de solería abajo, nos permite realizar un corte a esta pieza a 10 centímetros automáticamente. ¿Veis? Nos ha cortado a 10 centímetros. Imaginaros que nosotros tenemos aquí nuestro acabado, es decir, tenemos nuestra estructura de forjado, de muro, y aquí tenemos un acabado pues que va en hormigón, o sea, perdón, en mortero, con la pieza cerámica o con el grés o con lo que sea, y en total ocupa 10 centímetros. No nos interesa que nuestra pieza llegue hasta la estructura, porque está oblado o está aplacado va sobre esa solería. Pues nos vamos, es una de las opciones que tiene, ¿vale? Igualmente con el falso techo. Pasa que el falso techo hay veces que no funciona bien. Estamos todavía, ¿veis? Estamos todavía en prueba. Lo cual no os recomiendo usar tanto el corte con el falso techo como el corte con acabado solería. En principio no lo uséis, a no ser que sea especial, y cuando esta es la primera versión. En próximas versiones espero que funcione mucho mejor. Bueno, más opciones, pues podemos crear no sé, por ejemplo, una especie de, si queremos, de pieza cerámica, o sea, jugando con esto, con las dimensiones de las piezas, podemos crear pues objetos bastante interesantes, ¿no? Para fachada o para, ¿no? Y ahora, ¿veis? Serían como una especie de cuadraditos, de topitos, ¿no? Igualmente, estos colores se pueden, como tienen dos elementos, dos materiales, pues se pueden cambiar. Hemos visto el
el objeto que sería el aplacado normal. Si seleccionamos de nuevo la zona, podemos, y vamos al accesorio de muro, podemos elegir en vez del aplacado, el aplacado tres bolillos. Es exactamente igual que vimos antes con el aplacado de muro. En vez de estar las piezas rectangulares, o sea, sin aparejo, pues están desplazados media pieza. Os digo que hay veces que tanto las piezas de esquina como las piezas superiores crean problemas. Sobre todo cuando están con ventanas y recortan objetos. El objeto hace uso de otros objetos, de otros macros de los accesorios interiores, entonces hay veces que esos macros no actualizan bien. Cuando ocurra que tengáis bien un despiece fallido, bien en la esquina o bien en la última fila de arriba, lo mejor que hacéis es borrarlo y volverlo a insertar. Normalmente suele funcionar cuando se inserta de nuevo. Si habéis usado el asistente de interiores y habéis creado, incluso con los asistentes, con los propios accesorios de interiores que proporciona Archicad, hay veces que falla, sobre todo cuando tenemos muchas ventanas, muchos huecos. Pues esto igual. Yo creo que es bastante interesante, que da bastante juego y que, sobre todo para los temas de interiores, para crear pues, objetos mucho más reales, pues es bastante interesante. Bueno, pues lo único que, como ya habéis visto, está ahora mismo en pruebas. Estamos terminándolo, estamos haciendo muchas pruebas y necesito probadores de estos objetos. Así que si os interesa usarlo y queréis probarlo, no tenéis nada más que mandarme un correo y os mandaré la biblioteca y lo podréis probar y contarme cómo os ha ido con estos pequeños objetos que espero que sean de ayuda. Eso es todo, un saludo.